Bienvenidos al taller de programa neuroemocional. Hoy estamos muy felices porque vamos a compartir este tema. Es un tema que a lo mejor muchos lo hemos escuchado en casa, el de cómo le hablamos a los hijos, que es la forma que también podemos influenciar en su desarrollo psicoemocional o en las cosas que ellos hacen a diario. Entonces, sí es muy importante, yo creo que este tema, que todos lo toquemos en casa, que pongamos mucha atención, papás, porque a lo mejor a algunos les van a caer las pedradas de decir, yo así le hablo a mis hijos, de esta forma yo les estaba hablando y no me había dado cuenta, porque es normal también que a lo mejor no te has dado cuenta, que así como le estás hablando a tus hijos, a lo mejor también te hablaron tus padres o en algún momento tu abuela le habló a tu mamá así. ¿Por qué? Porque venimos repitiendo esos patrones de conducta y esas palabras, así es que el día de hoy, bueno, pues vamos a aprender muchísimo. Y le doy la bienvenida a Gabriel Rubio, que también está aquí con nosotros para que nos dé un poquito acerca de este tema, que es muy interesante, Gabriel. Así es, Claudia, pues gracias por estar con nosotros aquí en La Taza de Café. Gracias, amigos, por acompañarnos, como siempre, a una emisión más de este programa. Tienes mucha razón, Claudia, en lo que comentas ahorita como introducción al tema. Pues yo creo que tú, al igual que tu servidor, pues te has dado cuenta, ¿no? En el ambiente de terapia con nuestros pacientes, la mayor parte de las cosas que ellos vienen cargando, Claudia, tienen mucho que ver con las cosas que escuchamos de nosotros mismos desde que éramos niños, ¿no? O sea, lo que hagamos o no, la autoestima, pues se va moldeando en la infancia. La infancia no es algo así que nos determine al 100%, no es al destino el 100%, pero yo creo que nos influye mucho, ¿no? Creo que lo que tú has visto en el ambiente clínico, pues te has dado cuenta que es difícil deshacernos de esa programación desde niños. Hay gente que crece y que realmente nunca se libera, a lo mejor, de esas palabras que te dijo, pues tengo una figura significativa, como puede ser tu papá, tu mamá, y creces, ¿verdad?, con estos introyectos, le llamamos en psicología, a estas cosas que nos van programando desde que somos niños. Pero bueno, amigos, el experto en programación neuroemocional es nuestro gran amigo Oscar Obregón, Oscar Hipnosis, usted lo ubica por ahí en Facebook. Pues bueno, él tiene un amplio recorrido aquí en México, en diferentes ambientes clínicos, académicos, también por ahí participación en Colombia, muy requerido y muy querido por allá, con nuestros amigos, parceros colombianos. Y pues hoy tenemos el gusto una vez más de que esté con nosotros en La Taza de Café. Él es uno de nuestros más queridos colaboradores en Grupo Freedom. Y pues bueno, yo lo voy a dejar para que platique con Claudia Piña, también psicoterapeuta. Y pues vamos a aprovechar al máximo los conocimientos del licenciado Oscar Obregón para aprender de él, para obtener herramientas de que, bueno, todos nos podemos equivocar. Yo creo que no habemos padres perfectos, Claudia. Creo que aprendemos ensayo y error. Pero bueno, con Oscar aprenderemos dos cosas fundamentalmente en esta charla. Una, cómo evitar programar de manera negativa a los hijos cuando son pequeños, a los adolescentes. Y si ya la regamos, si ya se nos fueron las cabras y a lo mejor pues hemos sido padres medio explosivos, medio intransigentes, que somos a veces hirientes en nuestra manera de expresarnos, bueno, esto cómo lo reprogramo en la mente del niño. El experto en esto es mi amigo queridísimo y colega Oscar Obregón. Bienvenido, hermano, esta es tu casa, pásale. Muchas gracias Gaby, muchas gracias Clau. Pues bueno, pues es un placer primeramente pues estar por acá charlando contigo, Clau, Gaby, y obviamente pues con todo el auditorio. Muchísimas gracias. Y pues aquí estamos, a la orden. Pues yo creo que sí, como dice Gabriel, tú eres el experto en este tema, de que de seguro la primera pregunta es, ¿llegan seguido este tipo de pacientes donde dicen, me dejaron todas esas palabras y no sé cómo yo poder manejarlas? Sí, aunque no siempre son conscientes, Claudia, no siempre son conscientes de que traen una programación. De hecho, obviamente es inconsciente esta situación. Y bueno, aquí voy a plantear, antes que todo y primero que nada, tres aspectos o tres momentos bien importantes de nuestra mente. Punto número uno, la mente consciente. La mente consciente, ¿cómo sé que estoy consciente de las cosas, de las circunstancias, situaciones? Bueno, muy fácil. Puedo, rápidamente, yo te pregunto tu nombre, me contestas. Te pregunto tu edad, me contestas. Te pregunto cuántos años tienes, y eso es consciente, lo traes muy fresco. Pero si yo te pregunto, por ejemplo, ¿qué cenaste hace 2-3 días? Tú te quedas así como, caray, no me acuerdo. Unos tacos seguramente, seguramente, allá en Colombia unas arepas seguramente, tal vez, pero no lo recuerdas con claridad. Entonces, ¿qué está pasando con esa información? Esa información se está yendo a una zona de nuestra mente inconsciente, a una zona del olvido, porque no ocupamos ese tipo de pensamientos, de recuerdos. Sin embargo,
Si yo te pregunto, por ejemplo, algo que comentaba hace unos minutitos apenas el licenciado Gabriel, justamente, ¿qué recuerdas o 3 recuerdos importantes de tu infancia positivos, 3 recuerdos de tu infancia negativos? Rápidamente los vas a tener. Vas a tener claramente 3 recuerdos bien complicados, bien difíciles en tu infancia. Y esos, ¿por qué los recuerdas? ¿Y por qué no recuerdas la cena de hace 2 o 3 días? Bueno, porque eso está en una zona inconsciente de nuestra mente. Entonces ahí es donde se puede comprobar esta teoría del doctor Sigmund Freud, y que posterior a él muchos psicoanalistas vienen desarrollando, que es la teoría del psicoanálisis. Entonces, ya sabemos, mente consciente, mente preconsciente y mente inconsciente. Y a partir de este punto, vemos entonces que todas y cada una de las circunstancias difíciles se van a quedar arraigadas en una parte inconsciente de la mente. Entonces, me preguntas, estas personas, los pacientes llegan y se dan cuenta, ¿sí se dan cuenta de ese tipo de circunstancias? Algunos sí, otros simplemente llegan con una serie de conflictos, una serie de situaciones complicadas al respecto, y no saben de dónde viene esa estructura. Y esa estructura es justamente, pues, digamos, inculcada o programada en una parte, en una zona importante en nuestro pasado. Y ahí es donde viene todo claro. Que sí, como tú dices, a veces hay quien no se da cuenta en el momento, llega a la terapia y llega con una serie de preguntas, confusiones, y después se dan cuenta que hay una raíz, ¿no? Exacto. ¿Y cómo tú has visto esto? O sea, ¿cómo los niños pueden influenciar esto? Como nosotros como papás, yo tengo una niña de 9 años, y yo digo, ¿cómo puede influenciar mi palabra sobre Renata? O sea, ¿cómo puede influenciar No, esa palabra? obviamente, enormemente va a influenciar muchísimo, puesto que papá y mamá son las personas más importantes en la estructura del desarrollo psicológico del niño. Entonces, claro, evidentemente van a tener una serie de, digamos, llamémoslo dominio, ¿no?, de la mente del pequeño. Los padres somos guías, definitivamente, somos guías de nuestros hijos. Y en la medida que ellos van teniendo su desarrollo evolutivo, es en esa medida donde nosotros vamos inculcando, enseñando, compartiendo, disfrutando en esa misma medida en su desarrollo evolutivo. A esto me refiero con que no le vas a decir las mismas palabras que le dices a tu hijo adolescente que a tu niña de 9 años, ¿estás de acuerdo? O sea, a eso me refiero. Y claro que va a ser muy importante, definitivo, y de mucha influencia, sobre todo, lo que nosotros como padres les digamos a nuestros hijos, por supuesto. Y sobre todo eso que a veces pasa que tú como papá dices, no, dije una palabra al aire, pero nuestros hijos ya están absorbiendo todo, ¿no? Exacto. Que no se los dijiste a ellos, Sí. pero están escuchando. Exacto. Y yo recomiendo, cuando son niños pequeños, yo recomiendo mucho que cuando se refieran a los hijos, siempre recomiendo que procures, si es algo, digamos, negativo, llamémoslo así, que el niño es rebelde, que el niño es enojón, es explosivo, etc., no lo digas enfrente de él, justamente por esto que cuentas, porque los niños, o todo ser humano, cuando somos niños, absorbemos justamente lo que nuestros padres le dicen a la vecina, a la amiga, a la comadre. Entonces, eso va haciendo que nosotros, cuando somos niños, estemos predispuestos a, y esto es la programación que comentaba Gaby hace un momento, estemos predispuestos a lo que nuestros padres digan. A lo mejor el niño no es rebelde siquiera, pues es inquieto, pero la mamá ya lo etiquetó rebelde, y entonces el niño empieza, rebelde, entonces tengo que ser rebelde, ¿me explico? En su psicología, que son una psicología del desarrollo normal, pues obviamente van a absorber perfectamente lo que los padres digan, ¿no? Y entonces imagínate lo complicado de esto, pues es que dependiendo lo que entonces nosotros digamos, pues es como van a ser nuestros hijos. Entonces hay que tener mucho cuidado al respecto. Con las palabras. He escuchado mucho cuando los papás usan eres un diablito, eres un chucky, ¿no? Sí. Eres esto. Les ponen ese personaje. Es adjetivo, ¿no? La creen. Se la creen. Y entonces se comportan de esa forma. Exacto. Porque las dos figuras representativas importantes, papá o mamá, pues le dicen Chucky o le dicen cualquier otro adjetivo
Y el niño obviamente va a representarse y va a actuar de esa forma al final de cuentas. Exacto. No solamente papá, mamá, también puede ser obviamente las personas importantes en su círculo familiar, abuelita, abuelito, tío, primos, etcétera, ¿no? O sea, no solamente papá, mamá, sino la figura de Claro, autoridad, ¿no? Claro, claro, al final de cuentas es una figura de autoridad representativa para el niño o también puede ser que se vea influenciado por el primito mayor, por ejemplo, que el primito mayor ya se portó rebelde y el niño o la niña ya se va a portar rebelde porque lo está viendo y lo está observando al final de cuentas. Y más, ¿en qué edad más o menos es donde se va a desarrollar la crianza, donde puede influir más? O sea, ¿en qué edades en la que tú has visto? En los niños, por ejemplo. Bueno, es que desde muy pequeñitos, obviamente, vamos a dividirlo en dos etapas, la primera infancia y la segunda infancia. Llamemos primera infancia de 0 a 5 años, segunda de 5 a 10, 11. Justo antes de la pubertad, más o menos 11, 12 años aproximadamente. Pero entonces, los niños desde muy pequeñitos, Klaus, ¿estás de acuerdo? Desde muy pequeñitos, desde 2, 3 años, estamos viendo que al momento de estar poniendo atención, están copiando y están ya modelando, copiando básicamente la estructura del comportamiento del primito, de la mamá, etc. Por eso es muy importante nosotros ser congruentes lo que decimos con lo que hacemos, para que con esta situación pues podamos psicoeducar en nuestro modelo educativo a nuestros hijos, ¿no? Sí, claro. Y pasando a la parte de la adolescencia, o sea, ¿cómo nosotros como papás que tenemos ahorita, que nos ven muchos papás que tienen adolescentes, de qué forma me puedo comunicar con mi hijo sin que le afecte el lenguaje que yo estoy teniendo con él? Pues bueno, punto número 1, vamos viendo también que en la adolescencia vamos teniendo, ya están madurando, digamos, ciertas áreas en el cerebro, así de sencillo lo voy a poner. Ciertas áreas en el cerebro ya están empezando a sentirse, y es cuando los niños empiezan, o los adolescentes empiezan a sentirse que todo lo pueden, que son grandes y que no me pasa nada, y porque ya más o menos tienen la estatura del papá, o lo rebasaron incluso, ya por eso ya ellos ya se sienten en ese sentido grandes. Pero es básicamente la parte racional la que está terminándose de madurar, o sea, está teniendo un proceso de maduración. Y es ahí donde finalmente los niños, por esta rebeldía, o los adolescentes más bien, no son niños, por esta rebeldía, pues evidentemente vamos a encontrarnos una serie de juicios que ellos van a empezar a emitir, sobre todo juicios, que a ver, pues si mi papá hace esto, pues ¿por qué yo voy a portarme bien? Si mi papá estoy viendo que llega borracho a tales horas de la madrugada, y ¿por qué me voy a portar bien? ¿Me explico? Sí. Entonces por eso comentaba hace un momento, Clau, la congruencia que debemos tener como padres con nuestros hijos, ¿no? Okay. ¿Y qué palabras podemos evitar? O sea, como papás. En este caso más a los adolescentes, porque lo he visto, donde llega la mamá enojada y le quiere decir hasta lo que no. No, todas, hay que todas. Cuando sientas que existe o que hay una emoción negativa, y si sabes que no tienes nada bueno que decir, pues mejor no lo digas, ¿no? Mejor no decirlo, porque una palabra puede herir mucho más que cualquier raspada, caída, herida física. Una palabra puede ser muy hiriente o tan hiriente que puede perjudicar a lo largo de su desarrollo psicológico, emocional, pues en su entorno. Puede bajar la autoestima a cero totalmente o al grado de querer ni siquiera existir, porque justamente las personas más importantes en nuestra vida que nos digan ese tipo de palabras ofensivas, tóxicas, nocivas, como lo queramos llamar, pues evidentemente pues no van a tener una influencia positiva esas palabras negativas, definitivamente. O sea, lo vamos a creer, ¿no? Sí, las vamos a adoptar. O sea, todas las palabras, no las voy a decir, porque no voy a expresar palabras negativas, pero cuando sienta una emoción negativa, las palabras que se le vengan a su cabecita, negativas, o por supuesto, esas quítelas de su boca. Permanezca un momento, sálgase un momento, piense las cosas, inhale, exhale, haga algo
O escriba, es importante, esa es otra cosa bien importante, Clau, es importante. Y nosotros como terapeutas muchas veces les decimos al paciente que escriba. ¿Por qué les decimos que escriban? Porque cuando escribimos, algo ocurre en nuestra psicología, que el hecho de pensarlo, observar lo que se materializa en un papel, está habiendo un efecto de aprendizaje significativo muy importante para toda psicología. Desde el niño hasta el adulto, usted lo puede hacer si es una persona ya adulta, usted lo puede hacer perfectamente, escribirlo, y va a darse cuenta cómo van a salir las emociones a través de la escritura. Es algo muy interesante y muy importante. Entonces, sálgase un momento que la persona no esté frente al adolescente para que definitivamente pues, no fluyan esos aspectos negativos. Muchas veces decimos, pero es que así me educaron, pero es que así fui educado y ni modo, pues también lo voy a educar de esa forma así, pero pregúntate, esa educación que tuviste, de verdad, siéntelo, ¿fue la correcta? Si sientes y si tienes alguna emoción negativa atorada en el pasado, definitivamente que no fue la correcta, claro. Exactamente. Definitivamente que no. ¿Y qué tanto recomiendas a los papás que vayan a una terapia cuando no han sanado su infancia? Totalmente, sí, claro, pues es que es el momento y la oportunidad de poder sanar tu yo interior o tu niño interior, como lo quieras llamar, y que al final de cuentas todas esas situaciones de conflicto que venimos arrastrando, definitivamente podemos transformarlas, podemos cambiarlas en terapia. La parte importante de la terapia es identificar el problema. Sé que hay un problema. ¿Por qué sé que hay un problema? Pues porque a la hora de revisar mi pasado estoy sintiéndome mal. Ahí hay un problema. Entonces, ahí es importante la recomendación, Clau, y pues para que vayan a su psicólogo o psicóloga de confianza. Si de pronto, no sé, se encuentra muy lejos o por razones de pandemia, muchos psicólogos ya están haciendo también terapias a distancia. Y bueno, no perderse de esta oportunidad de poder entrar en una metodología de psicoeducación, psicoanálisis, psicoeducación, conductista, no sé, pero adentrarse a poder quitar estos aspectos negativos del pasado y poder modificar sobre todo el presente con nuestros hijos, ¿no? Exacto. Y yo creo que muchas mamás ahorita se preguntan, o papás que nos están viendo, o sea, ¿qué tanto podemos cambiar? Ajá. O sea, ¿qué tanto podemos cambiar ese vocabulario que aventamos o que lanzamos hacia nuestros hijos? ¿Qué tanto lo podemos cambiar? Porque existen ¿cómo se le llama? Esa parte de que te aprendiste tales conceptos, no sé, un ejemplo, te voy a decir lo que pasa de repente. Estás haciendo algo y dices, ay, qué tonto. Ay, no, estoy bien menso. O sea, y ni te lo quieres decir, pero ya lo estoy diciendo porque ya lo escuchaste antes que a ti te lo dijeron. Exacto, ¿no? exacto. Entonces, ¿cómo puedo cambiar yo esto que traigo aquí en la cabeza? Ya no está papá y mamá, pero estoy yo que me estoy lacerando en la mente constantemente. Como decías hace un momento, yo mismo me estoy autoflagelando, me estoy autocastigando con todas estas palabras que te autoprogramaste, autoprogramaron, en algún momento te las programaron y que hoy te las estás volviendo, ¿no? Y ahí están esas palabras. Sí se puede. Hay muchos mecanismos bien padrísimos, hay muchas terapias muy padrísimas que quitan estos mecanismos justamente psicológicos. Y estas terapias, la verdad es que hay de todo, hay muchas corrientes de psicología, hay mucho tipo de terapia. La que yo manejo, por ejemplo, es la terapia de la hipnosis, y que este tipo de terapias va a una zona muy profunda de nuestra mente inconsciente. Estas tres mentes, ¿se acuerdan que lo platiqué? Bueno, estas tres mentes, la mente consciente, preconsciente, y yo trabajo con la mente inconsciente. Todos aquellos recuerdos que estaban ahí encerrados. Cuando una persona llega a terapia, por ejemplo, y estamos en un proceso de hipnosis, la persona dice, ya entendí por qué me digo tal cosa, por qué me estoy ahí autocastigando con tales palabras, ya entendí por qué. Y entonces, cuando pasa eso, es magnífico porque te enfocas en el problema, ya estás viendo que hay una situación que resolver. Y al toro por los cuernos, Claudia, la verdad es que si lo enfrentas, si lo confrontas, ahí ya estás teniendo un proceso de cambio, ya estás teniendo un proceso de desarrollo, y que al final de todo, bueno, pues la parte importante pues es quitar todo lo que no necesites, todo lo que no sirve en nuestra...
Y lo digo, ¿sabes cómo lo digo? Lo digo como cuando tenemos en nuestro guardarropa, Ajá, a veces tenemos nuestro guardarropa, a veces lo tenemos muy ordenado, ajá. pero Entonces no. otras veces no lo tenemos tan ordenado, tan clasificado. A veces abrimos y se cae la ropa, ¿no? A veces se cae la ropa y dices, cielos, y agarras las prendas, la ropa, y las empujas y las avientas. Luego lo limpio. Lo mismo pasa con nuestra mente. Lo mismito pasa con nuestra mente. Sabes que hay una situación que necesitas limpiar. Y el concepto no lo inventé yo, se llama higiene mental. Higiene mental. Este concepto, búscalo por ahí en Google, se llama higiene mental y que tiene que ver con hacer esta limpieza, Clau. Esta limpieza psicológica que definitivamente es como cuando vamos al dentista. Si vamos al dentista, es la higiene dental, ¿no? ¿Y cuando vamos al dentista? A veces cada 6 meses, pero casi no vamos a los 6 meses, no es cierto. Siempre vamos cuando me duele la muela, siempre vamos cuando tenemos un dolor. Un conflicto, exacto. Un Sí, conflicto. Y de ahí, evidentemente, también se parece a la psicología. Siempre que estamos mal, estamos llorando, estamos en depresión, en conflicto, en estrés, etc. Siempre, ahí es donde sí vamos a la ayuda psicológica. Y está súper, está excelente. Sin embargo, es más avance, yo he visto más avance en pacientes que no tienen la emergencia, que saben que algo anda mal, lo hacen consciente y entonces empezamos a trabajar padrísimo, porque empiezan a avanzar mucho más rápido en ese sentido. Porque ya están reconociendo. Exacto. Y cuando tú reconoces puedes cambiarlo. Exacto. Pero si no lo reconozco, no lo voy a poder No, cambiar. exacto. ¿Y qué pasa ahorita que a lo mejor papás que nos están viendo decir yo no soy así? No es cierto, yo nunca te hablo así. Sí. Pero es bueno reconocer porque en este momento lo que tú estás diciendo nos va a servir para poder cambiar. Yo siempre digo, si un papá cambia el rumbo de su generación. O sea, Totalmente. todas las palabras que yo empiece a cambiar, sé que mis generaciones seguideras van a cambiar también su lenguaje. Totalmente. Eso es un súper ejemplo, claro que me lo voy a adoptar. Porque cada vez que una personita cambia, pero por supuesto que las personas que están despuesito de él van a tener en ese sentido esa evolución, claro, totalmente. Y dinos algunas estrategias clínicas que tú tienes, bueno, en cuanto a la hipnosis, que a lo mejor ahorita algunos de los que están viendo nos puedan hacerlas. Pues hay varias bien importantes. Bueno, hace como 2 años aproximadamente, 2 o 3 años, ya ni recuerdo, pero abrí un canal de YouTube en donde ahí hay prácticas muy simples, muy sencillas. Algunas están, obviamente todas están gratuitas, ahí están en la plataforma, es Oscar Obregón, Hipnosis Natural, así, Oscar Obregón, Hipnosis Natural, ahí está en YouTube, y hay muchas cosas bien padres, como de desprendimiento emocional, cómo elevar mi autoestima, cómo sentirme mejor. Ahí hay un montón hay entrevistas, hay audios, y hay una serie de cosas bien padres que he tenido la oportunidad de compilar a lo largo de algunos años. Y otra cosa que quería compartirles es la hipnopedia. ¿Qué es la hipnopedia? Es H-I-P-N-O, hipnopedia. La hipnopedia es la estrategia, digamos, con hipnosis, de trabajar con nuestros hijos al momento en el que se van a dormir. Fíjense bien, cuando nos vamos a dormir, nos adentramos a un sueño, a una zona de nuestra mente inconsciente. Cuando nos vamos a dormir, cuando ya estamos dormidos, nos adentramos a la mente inconsciente. ¿Se acuerda? Mente consciente despierto, mente inconsciente dormido. ¿Sí? Así de sencillo. Mente consciente despierto, mente inconsciente dormido. Entonces, cuando el niño se está empezando a quedar dormido, niño o niña se está empezando a quedar dormido, puedes hablarle a tu hijo y decirle cosas en presente y en positivo. ¿Sí? Eres maravillosa. Adjetivos calificativos, obviamente positivos. Eres inteligente, no vas a ser, no es en futuro, es en presente. Eres inteligente, eres talentosa, eres talentoso, eres maravilloso, puras palabras positivas, y que de una u otra forma, evidentemente, esas palabras van a servir como semillas en el terreno de la mente inconsciente. Imagínate una hacienda
así enorme, gigante, grandísima, en donde está arada la tierra, lista para ser sembrada, y tú vas sembrando semillas positivas en ese gran terreno. Ese es el terreno de la mente de tus hijos, en donde si tú siembras semillas positivas, pero por supuestísimo que vas a tener todo un bosque de estructuras psicológicas positivas que van a formar a nuestros hijos al final de cuentas. La hipnopedia, entonces, es la estrategia que los padres ya pueden hacer, ya lo puede hacer desde esta misma noche, ya lo puede llevar a cabo, puedes estar ya en el momento en el que se va a dormir tus hijos, te acercas, les acaricias su cabecita, les hablas un poco, vamos a dormir, y puedes decirle que se empiecen a imaginar que están en un lugar muy bonito, en un paraíso. Cuando sientas que se están relajando de más, ahí es donde, Clau, ahí es donde se pueden sembrar las semillas positivas. Más o menos pasan entre 8 a 13, 15 minutos, más o menos de entre 10 a 15 minutos. El periodo de sueño, de cuando ya se van a quedar dormidos, y ahí es donde se le empieza a decir: eres maravilloso, eres maravillosa, eres muy inteligente, puedes con la escuela, en presente y en positivo. ¿Sale? ¿Hay un tiempo, o sea, en el que yo tengo que hacer esto constante? Sí, si lo haces todas las noches, imagínate, la mente no tiene límites, la mente no tiene límites, entonces imagínate que esa hacienda no tiene límites, o sea, es una hacienda que tiene muchísimas hectáreas, entonces tiene muchísimas hectáreas, tiene montañas, tiene ríos, tiene mares, tiene todo. Entonces eso es lo profundo de nuestra mente, y ahí puedes ir sembrando estas semillas, y no, puedes hacerlo todas las noches, y evidentemente te vas a dar cuenta de los cambios, o sea, porque esto es una práctica súper maravillosa que data desde antes, desde los egipcios, claro. Esta técnica, desde mucho antes que existiera la psicología, ya estaba la hipnosis en el antiguo Egipto, con los antiguos griegos, y que esto evidentemente lo adopta cierta área de la psicología, la adoptan, y el trabajo se hace maravillosísimo con esta técnica. Sí, que ya lo empiezan a hacer desde ahorita, ¿no? Que lo tomen como algo constante. Y digo, también, como tú dices, se va a ver reflejado en sus hijos, porque cuando despierten, a lo mejor que se van a ver felices, o de repente ya Sí. los vas a encontrar haciendo una actividad. Una actividad. Y ellos lo van a estar diciendo. Y de manera inconsciente. Inconsciente. Regresamos a la pregunta que me hiciste al principio, la primerita. Los pacientes son conscientes, no es que los pacientes no siempre son conscientes. Así igual nuestros hijos no siempre van a ser conscientes. Entonces por eso es importante que le inculques, por ejemplo, al niño, no sé, tuvo un desplante, un niño de una niña, o al revés, viceversa, y se enojaron, y llega triste de la escuela. Entonces llega triste de la escuela, está angustiado, no quiere saber nada. Tú no sabes qué pasó, como papá no sabes qué pasó. No necesitas saber, en ese momento cuando menos no, pero ya observaste su conducta. La conducta, ¿cuál fue? De llegar todos los días: ¿cómo te fue, hijo? ¿Cómo te fue, hija? Bien, mamá, excelente. O súper bien, ahora hicimos esto, ahora hicimos aquello. Pero ahora no llega apagada, llega triste, llega hasta cierto punto, pues sin querer saber nada, enojada, desmotivada. Entonces, cuando ocurre eso, y si tú le preguntas, si te dice excelente, sí significa que tiene recursos emocionales y psicológicos en donde puede conversar. Sí. Pero si no, si se detiene un momento, déjala o déjalo que pase ese proceso, la hora de la comida, la hora de la tarea, lo que sea, etcétera, listo. En la noche, se llega la noche, llegas y tú le dices: eres feliz, no importa lo que ocurra a tu alrededor, eres brillante, eres maravilloso, eres genial, eres magnífico, eres perseverante, y empiezas a poner palabras positivas y se van sembrando en la mente inconsciente del niño y de la niña, y se los encargo. Van a ver que a la mañana siguiente algo pasa, que la niña, el niño: mamá, ¿qué crees? Porque esto que estoy diciendo ya me pasó. Ya te pasó. Sí. Mamá, ¿qué crees? Es que ayer, no hombre, mi amiga tal y tal cosa, ya le dije, ¿no? Sabes que me sentí mal por esto, pero bueno, ya pasó. Y entonces dices, ¿sí? O sea, la niña ya tuvo el recurso
psicológico-emocional para poderse expresar incluso la situación de conflicto que venía trayendo, ¿no? Ahorita Sí, que estabas maravilloso. diciendo esto, me acordé de un papá que una vez, sin decir nombres, ¿verdad? Me Ujú. acordé que decía, Claudia, entonces, ¿cómo quieres que le hable? ¿Con flores? Porque mi hijo es macho. O sea, ¿cómo mi hijo es macho y le voy a andar hablando con florecitas de que eres el mejor, que eres no sé qué? ¿Hombres o mujeres? Hombres o mujeres, yo tengo 2 varones que amo con el alma, los agarro, los abrazo, los agarro a besos Ajá. y no significa que van a tener una orientación sexual desequilibrada, no. Al final de cuentas el amor se expresa, hay muchas formas de expresar el amor y el amor se expresa y lo más importante del amor es que generas confianza y seguridad en tus hijos, que eso es lo importante, ¿no? O sea, sean hombres o mujeres, aquí es parejo. Es parejo. Y sí, quitarnos el concepto... El tabú, ¿no? El tabú de decir, bueno, o otra parte donde decimos, es que a mí me educaron así, Ujú. ¿cómo le voy a andar hablando a mis hijos con esas palabras si a mí nunca me dijeron eso? Claro. Pero podemos romper ese patrón. Claro, ¿No crees? totalmente se puede romper y que al final de cuentas, si sabes o si te das cuenta, vuelvo al mensajito de hace un momento, si te das cuenta que este comportamiento que tú estás teniendo, ¿de dónde viene? No, pues bien, a mí me educaron así. Ok, ¿te hizo feliz que te educaran así? No, pues no. Pues entonces cámbialo. Entonces, ¿qué estamos haciendo, no? Estamos repitiendo un patrón, digamos, tóxico, estamos repitiendo un patrón negativo, pues que no va a ser nada funcional para mi hijo. Para mí. Al final de cuentas, No, ni no. para mis nietos, mis bisnietos y mis No. hijos. No, entonces hay que romper con eso. Y si ya soy adulto y ya no tengo a mis padres, que a lo mejor ahorita me están diciendo ese cariñito en la noche, hoy yo soy adulto, ¿cómo puedo cambiar esa parte de las creencias que me han limitado, todos aquellos conceptos que son negativos, ¿no? Claro. Ahí en YouTube hay una programación que tengo que se llama Abrazando a Papá hasta el cielo. Cuando ya no está papá, también está el de mamá. Cuando ya no está papá, cuando ya no está mamá, vamos viendo que hay... si yo me estoy sintiendo, me estoy dando cuenta, no, pues tienen razón, a través de esta charla o ya hoy que en esta charla vienes a reafirmar algunos aspectos de estos que estamos charlando Claudia y yo en este momento, y te das cuenta que cielos, es que sí hay algo complicado en el pasado, pero no está papá, no está mamá. Ahí hay en YouTube, en mi canal Oscar Obregón Hipnosis Natural, busca Abrazando a Papá hasta el cielo, Abrazando a Mamá hasta el cielo. Es una programación que en el momento en el que la haces, Claudia, estás como te adentras a esa parte inconsciente y empiezas a ver a papá, a sanar aspectos de papá, aspectos complicados, conflictivos, difíciles, y sanas, es que sanas. Esa es una herramienta que bueno, quiero compartir esta tarde con todos ustedes y que al final de cuentas eso puedes hacer. Finalmente, esto sí no sustituye la terapia, definitivamente es importante decirlo, siempre lo digo. Es importante comentar que no se sustituye la terapia es un proceso, o sea, es que la terapia es ver y analizar todos los aspectos psicológicos, emocionales, del pasado, de nuestro presente, de algunas circunstancias que tú quieres establecer metas en el futuro, pues tienes que romper con unos esquemas del pasado. Quiero una vida plena, feliz, quiero sentirme bien, pues sí, pero tengo que romper con algunos esquemas del pasado. Entonces, la parte importante y fundamental es importantísimo asistir a terapia y bueno, pero ya también para efectos prácticos, pues ahí están las recomendaciones también por ahí. En el canal de YouTube, Oscar Obregón Hipnosis Natural. Ahí están esas programaciones psicológicas. Por si acaso no está papá, no está mamá, ahí va a estar la forma de poder resolver esa situación de conflicto en nuestra mente inconsciente. Sí. O que quizás no tienes ese papá, está por ahí, a lo mejor, como dice luego Gabriel Rubio, se fue por los cigarros y no regresó. Pero bueno, a lo mejor en esa ocasión no es tanto que se haya muerto papá, pero sí que esté ausente o que tú lo hayas sentido ausente y puede servirle mucho esta información. Claro, totalmente. Y hay muchas estrategias que tú nos has dado en este momento y que sé que muchos las van a retomar. Y dinos, ya casi que para concluir, bueno, todavía nos faltan unos minutos, pero sí me gustaría que nos dijeras si hay alguna otra forma de las que tú has visto en terapia que a lo mejor también uno mismo se autosabotea. O sea, el decir, no, yo soy así, no voy a cambiar, no puedo porque así soy, toda la vida voy a ser igual.
Influye esta palabra, ¿no? Sí, claro, eres lo que eres y estás en donde estás por lo que tienes en tu mente. Puedes cambiar lo que eres, puedes cambiar dónde estás, pero si cambias lo que pones en tu mente. Si de una u otra forma sabes que hay algunas situaciones de conflicto complicadas, algunas situaciones que, como dices, ahí está papá, está ausente, existe, pero al final de cuentas, donde resulta que papá nunca estuvo, ya tengo cierta edad y quiero hacer cosas importantes en mi vida, como casarme, como tener hijos, y definitivamente que hay algo en tu propia mente que tienes una pareja, cortas, tienes con otra, cortas, otra, cortas, y pareciera que, y tú dices, el problema es ella, es ella, es ella, es ella, y te da, pero ya llega un momento en el que te das cuenta que el del problema eres tú. Entonces, ¿por qué? Pues por esta situación que no se estructuró bien en el pasado con relación de papá. Entonces aquí la parte importante es empezar a trabajarlo, empezar a cerrar ciclos, empezar a cortar eslabones, incluso generacionales, ¿no? Que nos puedan, digamos, desestabilizar en nuestro presente. Pero sí, importantísimo cuando estamos en este tipo de procesos, muchas veces decimos, o muchas veces llegan pacientes conmigo y dicen, es que fui con fulanito o fulanita y no me sirvió. No, ojo. El psicólogo, la psicóloga, tenemos distintos enfoques de la psicología, distintas herramientas, distintas formas de trabajar, analizamos y más o menos estructuramos y vemos de ese problema las 3 o 4 o 5 posibles soluciones. Sin embargo, tienes que hacerte responsable de ti mismo. Que esa es la parte que hay personitas que se les dificulta. Se les dificulta. Sí. Entonces, tienes que hacerte responsable de ti mismo. La terapia no es así una varita. Qué padrísimo fuera que sacáramos una varita mágica, así como las de Harry Potter, ¿no? Y listo, ya se le fueron todas las situaciones tóxicas, problemáticas, y ya, pero no es así. La terapia no es un efecto mágico. Sí hay muchas terapias muy contundentes en las distintas áreas, en las distintas corrientes de la psicología. Sí, sin embargo, la responsabilidad es de uno mismo, no es del terapeuta. Hay una responsabilidad, por supuesto, del terapeuta, por supuesto. Sin embargo, el avance, la evolución, es que me dijo que viera, que leyera tal libro, es que me dijo que viera tal película, es que me dijo que hiciera tal escrito y no lo hice. ¿Me explico? Entonces, cuando vas al médico y no te tomas el medicamento. Así. Vas al médico, exacto, vas al médico y te receta y dices, ya me voy a aliviar, pero no te alivias porque definitivamente tienes que tomarte el medicamento con el horario, con lo que te dijo el médico al final de cuentas. La responsabilidad es netamente individual, ¿sale? Eso es algo bien importante, que qué padre que me preguntas para poderlo externar. Y sobre todo ahorita que nos están viendo, el dejar de culpar a los demás. Él me hizo, ella me hizo, mis padres me programaron de esta forma. Existe la reprogramación y que qué bueno que hoy estás aquí para decirnos que sí se puede cambiar esa forma de vida a través de lo que yo también me estoy diciendo, ¿no? Exacto. Ya no está mamá, papá, ya no hay a quien echarle la culpa. Exacto. Lo decimos, pero sí responsables. Tenemos más de 300,000 millones de neuronas funcionando unas con otras y compartiendo información unas con otras, y te atoras en una. No. Entonces tienes recursos, cada persona tiene sus recursos emocionales, Clau, tiene sus recursos psicológicos, cada persona tiene sus valores, sus creencias, y es bajo ese sistema de valores, de creencias, que el profesional de la psicología intenta hacer, digamos que mover ciertas piezas en la mente, pues para que la persona tenga en ese sentido su progreso y su proceso, al final de cuentas, psicológico. Pero sí, es neta, absoluta responsabilidad de uno mismo. Mira, finalmente estás pagando una consulta, finalmente estás invirtiendo tiempo, dinero, esfuerzo en ti. Entonces, no podemos esperar a que el otro haga lo que me corresponde. Entonces, eso es algo bien importante que qué bueno que lo comentamos, ¿no? Entonces, a reprogramar nuestra mente, ¿existe esa posibilidad de hacer nuevos caminos neuronales? Sí, claro. Sí, claro. Obviamente, cada vez que nosotros vivimos una experiencia nueva,
ya estamos teniendo un nuevo aprendizaje, un nuevo camino neuronal, llamémoslo de alguna forma. Entonces, cada vez que vamos aprendiendo una u otra cosa, vamos experimentando, ahí es donde podemos ir programando o reprogramando en ese sentido nuestra mente. Podemos desprogramar para poder programar en ese sentido. Y bueno, pues esta estrategia que les comento, bueno, fueron varias, la hipnopedia, palabras positivas en presente y positivo, y bueno, pues algunas recomendaciones por ahí del canal de YouTube, pues bueno, yo estoy seguro les van a servir muchísimo. ¿Y dónde te pueden buscar aparte del canal? Bueno, ¿En Facebook? en Facebook estoy como Oscar Hipnosis. También está la página del Instituto de Hipnosis Natural, así lo encuentras, Instituto de Hipnosis Natural, en donde también a veces, en ocasiones subimos artículos, subimos enlaces, subimos alguna información importante. Y bueno, pues al teléfono del consultorio es el 833-430-2482, ya se me estaba olvidando, 833-430-2482, al WhatsApp, manden mensajito y ahí con gusto les atendemos. Pues muchas gracias. Antes de que nos vayamos, vamos a hacer la pregunta de tarea, porque todos aquí que nos están viendo tienen una tarea. Sí. ¿Para qué? Para que se les entregue esta constancia. Esta pregunta la tienen que responder en este momento, si tienen la oportunidad. ¿Cómo disculparnos con nuestros hijos de los comentarios negativos que le hemos hecho? ¿Y qué propones para mejorar esa comunicación con ellos? O sea, ¿qué propones tú para mejorar esa comunicación con ellos? Le escribes abajo del video, le tomas una captura de pantalla. Aparte, lo vas a compartir ese video en tu Facebook, porque es muy importante que, claro, que vayamos a compartir esta información. Le tomas captura de pantalla de que lo compartiste y nos vas a mandar al teléfono 833-258-0727 la evidencia de que capturaste esas pantallas. Y pues bueno, ahí es donde se les va a entregar esta constancia, Oscar. Genialísimo, pues es que es una pregunta, trate de pensarlo un poquito, no la conteste así tan visceral, ¿no? A veces digo yo en eso, y trate de sobre todo analizar de sus propios recursos emocionales qué puedo hacer en la realidad, no por lo que los demás lo van a leer. ¿Qué puedo hacer en realidad? ¿Qué puedo hacer en realidad con mis hijos? ¿Cómo le puedo hacer para, digamos, cómo puedo hacer esta tarea que ahora Claudia les está compartiendo, les está pidiendo, para obviamente la constancia, pero piénsela bajo su esquema de valores, su sistema de creencias, en la realidad, o sea, ¿cómo le haría en la realidad? Y eso evidentemente, aparte de que obviamente es muy valioso la constancia, definitivamente, pues es también el doble de valioso que usted haga ese análisis, Clau, y que definitivamente, si lo puede llevar a la práctica, oye, genialísimo, claro. Exacto, y que compartan esta información, que compartan este video, porque tú y yo hemos visto tanto en terapia que las palabras tienen un gran poder, y sobre todo hoy en día que hasta nuestro cuerpo se está enfermando por lo mismo de cuántas palabras le estamos diciendo, lo negativo, lo positivo, porque lo positivo también sana. Sí, claro. Entonces sí ayudar a esas personas a compartiendo esta información y que te conozcan, porque yo estoy feliz de poder estar contigo. Gracias, de verdad, te aprecio muchísimo, claro. de hace muchos años que tuvimos el placer de hacer algunas transmisiones y me encantó tu forma, tu metodología, me gusta muchísimo y pues bueno, me siento orgullosa de estar aquí contigo. Muchas gracias, Clau. La verdad es que para mí es un súper placer enorme pues poder tener esta oportunidad, no solamente esto de estar contigo, con Gabriel, sino con toda la gente por allá de aquel lado, con todo el auditorio. Muchísimas gracias. ¿Y hay alguna otra, no sé, a lo mejor recomendación ya para cerrar? Ajá. ¿Alguna recomendación o con un mensaje que le quieras dejar a las personas? Pues el amor, la felicidad, todos los sentimientos positivos, amor, bienestar, felicidad, armonía, optimismo, todos los sentimientos positivos, aunado con esto que nos estabas ya contando de que hay palabras que sanan, son la base, desde mi terapia, son la base de la forma en la que sanan las personas justamente. Las palabras positivas, decimos mucho, las palabras tienen poder, pero es que palabras positivas, ya lo vimos con algún científico llamado Masaru Emoto, que la palabra tenía una influencia muy positiva en nuestro organismo. Entonces, al final de cuentas, las palabras van a cambiar la bioquímica de nuestro cuerpo. Es que eso es algo maravilloso. Entonces,
tú empiezas a decirte y a sanar cosas positivas, o decirte cosas positivas y empiezas a sanar. Empiezas a decirles cosas positivas a tus hijos y definitivamente que empiezan a sanar. Bien. Entonces la recomendación sería esa, Clau, empezar a ser felices, a compartir, a disfrutar los momentos. La vida está hecha de eso, de momentos, y bueno, vamos a empezar a disfrutarlos y a compartirlos con las personas que nos rodean. Pues muchas gracias. ¿Sale? También los vamos a invitar para que se inscriban al diplomado de orientación familiar, para que toda la familia se integre también a este diplomado. Ahí en la página de la Taza de Café, ahí van a ver toda la información que les vamos a estar, bueno, Gabriel les va a estar publicando, y ahí vamos a estar también nosotros dentro de este diplomado de orientación familiar para que no se lo pierdan. Y sobre todo, pues bueno, gracias a ti por la compañía del día de hoy. Y yo siempre digo, una vez lanzada la palabra, no regresa vacía. O sea, toda palabra que tú lanzas jamás va a regresar vacía. Hay una frase que yo siempre digo constantemente: en mi boca está el poder de dar vida o dar muerte. Sí. ¿Y por qué? Porque en mi boca hay un milagro. En mi boca hay un Claro. milagro, y si yo puedo usar mi boca para edificar, pues lo voy a hacer. Claro. Sí, así es que si hoy no tiene nada que decir, hoy no hay palabras negativas, Nada. nada de quejas, sino para edificar. Así es que hoy vamos a empezar a edificar con nuestras palabras y dejar de estar juzgando, criticando a nuestros hijos y cuidar su desarrollo emocional. Claro, claro. Muchas gracias. Al Oscar. contrario, Clau, Gracias. muchísimas gracias a ti, Gracias muchísimas a gracias a Gabriel. Gabriel. Gabriel también, Al que Grupo está Freedom. en las cámaras, ahí está atrás también en las cámaras. Y pues bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos en la próxima transmisión en la Taza de Café. Gracias.